Buenos hermanos, quiero dar un, quiero dar un apartado sobre San Pablo y aplicamos un poquito la lógica con San Pablo. Yo siempre he considerado, y sé que muchos otros estudiosos sí lo consideran, y mucha gente, que a San Pablo se le considera el arquitecto y teólogo inicial dentro de la Iglesia Católica, de esa Iglesia cristiana católica, porque él fue el primero en tomar el mensaje local de Jesús y convertirlo en una doctrina universal. Fue San Pablo. Y sin su trabajo, que fue muy incansable, y su brillantez de mente, su preparación teológica, imagínense usted, no fue Pedro, aunque Pedro fue el primer papa, pero fue la teología que expandió Pablo. Entonces mucha gente me dice, no, que no hace falta la teología, pero entonces no hace falta Pablo. Y para entender a San Pablo hay que entender, o sea, para entender la teología hay que entender a San Pablo en muchos aspectos. Porque el cristianismo podría haberse quedado como una secta más del judaísmo, o sea, limitada a un solo pueblo allí, a un solo pueblo y a una región específica, y no tendríamos lo que hoy conocemos por la Santa Madre Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, queridos hermanos. Esa es la verdad. Entonces, podemos observar que la universalización de la Iglesia, o sea, hacerla católica, fue de San Pablo, porque su papel fue fundamental por esa razón. Por lo menos, la palabra católica, que significa universal, Jesús encargó a sus discípulos de llevar el evangelio a todas las naciones, pero fueron los apóstoles como Pedro, Santiago y Juan quienes continuaron la tradición judía en la que nacieron. Sí, señor. Pedro, el primer papa, junto con Santiago y Juan, ellos continuaron la tradición judía en la que nacieron. Y la gran pregunta era, ¿un no judío tenía que hacerse judío? O sea, circuncidarse, que es el ritual de quitarse ahí el prepucio del glande, que lo hacen los judíos como un bautizo. Después hablaríamos de eso, ¿no? Para ellos, no para ellos. Y seguir la ley de Moisés para poder ser cristiano. O sea, acuérdense el Concilio de Jerusalén, la gran discusión que tuvieron Pedro y Pablo. Pedro, Santiago y Juan, ellos decían que para hacerse cristiano había que circuncidarse. ¿Qué es eso? O eres del Antiguo Testamento o eres del Nuevo Testamento. Y tuvieron ese lío. No lo sabían. Acuérdense, San Pablo, el apóstol de los gentiles, en Romanos capítulo 11, versículo 13, él fue quien puso fin a este debate. Eso fue en el concilio de Jerusalén. Vean en Hechos 15, porque él defendió San Pablo y él no conoció a Jesucristo, pero asumió la universalidad de la Iglesia. Fue el teólogo de la Iglesia inicial. Y él defendió con pasión que la salvación es para todos y se obtiene por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley judía. Cuando se habla de la ley, o sea, de las obras, aquí se habla de la ley judía. Y muchos evangélicos, protestantes, ellos dicen, no, que solamente yo tengo que tener fe en Jesucristo. Y no debo creer en las leyes. La Iglesia es pura ley. ¿Ya dónde dice eso? No, lo dice aquí, lo dice acá en Hechos 15. Señor, es que Pablo se está refiriendo a las leyes judías con el lío que tenía en el Concilio de Jerusalén, que decía, no, olvídense de las leyes judías, no de las leyes cristianas católicas. Señores, apliquemos la lógica, apliquemos la hermenéutica. Y San Pablo defendió con pasión que la salvación es para todos
y se obtiene por la fe en Jesucristo y no por las obras de las leyes judías. Y esto abrió las puertas del cristianismo al mundo entero y lo transformó de una secta judía, como, sí hermano, aunque duela, como lamentablemente el primer papa, Pedro, Santiago y Juan pudieron haberlo hecho, pero como el Espíritu Santo es tan exacto, convirtió a San Pablo, se dio cuenta que nada más Pedro, Santiago y Juan se habían quedado en el Antiguo Testamento, creían en Jesucristo, pero entonces Jesús le mandó un teólogo, le mandó un hombre preparado, formado para hacer la estructura de la iglesia que hoy día conocemos. ¿Por qué las sectas no avanzan? Porque se quedaron allí nada más en una teología, en grupos y grupúsculos. Entonces, San Pablo es el gran teólogo de los misterios de la fe, porque vean ustedes, San Pablo fue el primer teólogo sistemático, el primer teólogo sistemático de la iglesia. Mientras los evangelios narran la vida de Jesús, San Pablo, a través de sus cartas, nos dio la doctrina, tanto que critican los evangélicos, los protestantes, que no a la doctrina. La doctrina que viene de hombres, Señor, están hablando cuando hablan de ahí de la doctrina, hablan de la doctrina que viene de hombres, de la astrología, hablan de la superstición, no habla de esta doctrina que es la cristiana, que Pablo fue el que nos las dio. O sea, mientras los evangelios narran la vida de Jesús, que la narran, San Pablo nos desarrolla en sus bellísimas cartas la doctrina que sustenta nuestra fe. Él no solo presentó los eventos de la vida de Cristo, sino que los explicó en su significado profundo. No se quedó nada más en la vida de Jesús, como me quiso decir un señor que me insultó, mandó un audio, yo creo que les compartí el audio, que hay una sola manera de evangelizar, la palabra de Jesús, la vida de Jesús. Más nada, no hay más nada. Señores, apliquemos la lógica, que es la materia que estamos viendo ahorita. Aprendamos a pensar, a razonar. Yo verdaderamente me mortifico y a veces, yo no se lo he dicho a mis compañeros, lo he dicho a Cristian, Cristian hay que nombrarlo el subdirector de esta academia, ¿oyeron? A Cristian. No le he dicho nada a Cristian, no se va a enterar cuando escuche esta clase, que yo quisiera dejar todo. Cuando recibo esos insultos, pero feos de la gente que manda el señor Óscar López, y el señor Óscar López salió del grupo de apologetas del padre Luis Toro, y se ha convertido en un demonio solapado, y que se engrandece él porque cree que se sabe unos versículos bíblicos. La gente me han dicho, me han escrito, vea, usted lo que siente es envidia de él, porque él le dio respuesta con la Biblia. Él sabe la Biblia más que usted. Dios mío, yo no me sabré así los versículos y capítulos, pero por lo menos sé interpretarla. Y le pregunto yo, ¿sabré interpretar a este señor? Y no, le hago el comentario aquí, mis queridos alumnos, porque yo estoy sufriendo estas cosas, ¿no? Sufriendo que la gente ha dejado de creer en sus sacerdotes, en sus frailes, en su magisterio, para creer en estos hermanos que tal vez tengan buena voluntad y sean buenos, qué sé yo, pero están como Arrio, y eso que Arrio fue un sacerdote. Entonces, Pablo, para mí fue el primer teólogo sistemático que nos dio a nosotros la doctrina en sus cartas, nos la explicó, esa fe que se sustenta, ¿no? Él no solo presentó los eventos de la vida de Jesús, sino que los explicó en su profundo significado, porque aplicó la teología. Y yo voy a poner unos ejemplos, y me voy a ir a este anexo especial de la vida de San Pablo, el gran teólogo, para explicar algunos de los misterios de la fe que San Pablo nos dio y defendió y aclaró dentro de la teología sistemática, dentro de la teología de la lógica. Ya regreso.